conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy en Conciencia de Valores es el Día de Voz Ciudadana, donde invitamos a un ciudadano o una ciudadana a ser parte de este panel. Hoy vamos a hablar acerca de esta generación millennials. Usted puede escribirnos a través de hashtag CDD-millennials o si lo prefiere a través de WhatsApp o también de Facebook, o la gente que también nos llama, ahí siempre le decimos tenga un poquitito de paciencia. Toda la gente de regiones siempre le mandamos un abrazo cariñoso. Hoy nos acompañan tres periodistas. Esta vez, en vez de partir por la mujer, voy a partir por el hombre. Me parece. Eduardo Palacio, ¿cómo está con nosotros? Muy bien, aquí. Gracias, tío Agustín. No, ese era otro, tío Agustín, no. Contento siempre de estar acá, pues a mí me gustaría... La gente pregunta dónde ver a Eduardo Palacio. ¿Dónde ver a...? ¿Dónde verlo en televisión? Bueno, mi dirección es Cuarto Centavo. Sí, estoy trabajando en este minuto, aparte de la radio, porque tú sabes que la radio ahora, El Conquistador, llevo muchos años ahí, con el Facebook Live, ahora la radio ya dejó de ser solamente radio, ya se transformó en televisión. Generación millennials. La generación millennial. Yo pensaba que cuando me dijeron vamos a hablar de los millennials, esa cuestión que tú dijiste, creí que eran estos monos amarillos. Los Minions. Esa cuestión, andaba más perdido que... Bueno, y estamos en Campo Abierto Televisión, ahí conduzco un noticiario y también hago un programa de conversación muy entretenido que se llama De Chile Somos, que va todos los días. María Pastora Sandoval, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Conciencia de Gracias Valores. por Mujer de invitarme. red, mujer virtual, mujer digital. Eso dicen. Usted se define como millennials, ¿ah? Sí, o sea, por 3 años no soy millennial, pero me subí al carro rápido. Y nos acompaña como una ciudadana, también una periodista, Pierina Slanzi, Forza Italia. Sí, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y quiero partir contigo, María Pastora, tú que estás metido en este mundo digital. ¿Qué es ser millennials? ¿Cuál es el perfil de un millennials? Los millennials son aquellas personas que han nacido del año 80 al año 95, año 2000. Eso estábamos hablando, que hay una discusión al respecto. Pero principalmente son personas muy dadas a los cambios. ¿Y por qué? Porque ellos nacieron sin computador en su casa, nacieron sin la tecnología que tenemos hoy y se tuvieron que adaptar en ¿en 10 años? Tuvieron que adaptarse de no tener celular a tener celulares multimedia, a tener smartphones, por ejemplo. Las personas de mi generación, yo nací en el año 77 y los millennials parten del 80, hay muchos que se subieron al carro como yo, de la tecnología, y hay otros que no. Hay otros que han optado por tener una vida sin redes sociales y un poco más tranquila y pausada. No es mi caso, en mi caso yo estoy hiperconectada. O sea, pero no necesariamente un millennials significa una persona que está súper full conectada a redes sociales. No necesariamente. Sí que convive con ellas y que tiene, digamos, un lenguaje mucho más tecnologizado,
Por ejemplo, los pololeos millennials son por puro WhatsApp nomás, ¿no? Ya eso del corta tú, no corta tú, ya ese corta tú no existe, porque ya ellos solamente se mandan audios, se escriben por WhatsApp, a lo más se llamarán por una llamada de WhatsApp y si es una cosa muy excepcional se llaman por teléfono. Pero ya ese tipo de comunicación que teníamos nosotros cuando pololeábamos ya no existe. Y los millennials también son personas que, por lo tanto, les gusta mucho lo instantáneo, tienen poca resistencia a la frustración y obviamente que quieren todo Ahora, mucho más simple. Eduardo, es difícil no pensar en que igual es una generación que tenemos que relacionarnos, con la cual tenemos que desarrollarnos e incluso tú como periodista en los distintos programas que seguramente participas, igual hay que conectarse con esa gente. Ahora, ¿de qué forma? No sé, pero no solamente a través de redes, sino que ser capaz de entender su comportamiento, hasta su conducta de compra como consumidor o como su desarrollo de su vida personal. Sí, mira, yo creo que la tecnología es buena y es parte del desarrollo en el mundo, pero tiene su lado oscuro, creo yo, la tecnología. Como decía María Pastora, la gente parece que mientras más tecnología hay, mientras más medios de comunicación hay, menos nos comunicamos. Y creo que eso no es bueno. Bueno, yo no soy millennial. O sea, nos dimos cuenta. Sí, nací un poquito antes, un poquito antes. Pero claro, yo vengo de una generación donde no existía ni el celular, pues, entonces... Los dinosaurios, esa claro, es la generación. Cuando había que tener una lista de espera para tener teléfono fijo, que me tocó a mí, esperamos como 5 años un teléfono fijo. El teléfono fijo, claro. Entonces, nosotros hemos tenido que acostumbrarnos a lo que es la tecnología hoy día. No solo la tecnología, la forma de comunicarse también a través de las redes sociales. Yo creo que también tiene su lado bueno y su lado malo, porque hoy día las redes sociales es como una excusa para, ¿cómo decirlo?, para ofender gratuitamente. Sí. Y anónimamente. Lo vemos en el Twitter, lo vimos hace poquito cuando jugó Chile con Bolivia, que mejor no toquemos el tema. La descalificación que hay es tremenda, por un lado, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también es un gran avance, porque nosotros no teníamos celular para comunicarnos, solamente el teléfono fijo, y eso. Yo no sé si ustedes ubican un académico que se llama Daniel Halbert, que da charlas incluso de la Universidad Católica. Hace un comentario que me llama mucho la atención en LinkedIn. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Penina, porque ve como los dos ángulos, como las dos caras de la moneda. Dice, me carga su incapacidad para tolerar los no de los millennials. Como que tienen poca tolerancia a un no. Me molesta que la primera pregunta frente a una oferta laboral sea el horario de salida los días viernes y si sus beneficios incluyen o no incluyen estacionamiento. Pero por otro lado dice, pero me enamoré de su capacidad de innovación y su entendimiento del mundo digital y pragmatismo para resolver los problemas concretos. ¿Son así los millennials? Bueno, es una gran característica de la generación. Yo creo que entro en esa categoría. Yo nací en 1988. ¿Te cuesta tolerar un no a ti? Y sí, creo que ahora la generación igual prioriza un poco como en el fondo su libertad y la capacidad que tienen de poder hacer muchas cosas, ¿cachai? Entonces... Perdón. Como que millennial, no sé. No, dale nomás. Dale nomás. Yo siento que en verdad ahora las personas somos mucho más, como que queremos mucho más vivir nuestra vida en vez de amarrarnos como en un trabajo como tan con horarios, tan cuadrados. En el fondo como que uno quiere tener también, disfrutar su vida, disfrutar lo que gana y eso. Pero eso nace porque de alguna manera ellos no están en la máquina del hacer y tener, de endeudarse, prefieren mejor, mira, sabéis que yo quiero más libertades, que más que horarios, y más que a lo mejor tener casas, o más que a lo mejor tener un auto, prefiero mejor que mi libertad me permita a mí disfrutar mi espacio y ver la vida de otra forma. ¿Así lo ven? En el fondo, muchas veces sí. Yo, por ejemplo, la mayoría de mis amigos, que de mi misma edad, todavía viven en la casa de sus papás y no tienen planes todavía de irse. Es que buen negocio ese, porque en realidad y en el fondo muy ahorrativo. En lo que uno invierte es como en viajes, en salir, como en disfrutar un poco la vida antes de que sea como la vida ya como más adulta y tener que casarse, hijos, como que eso está un poco postergado igual en la generación. María Pastora.
Sí, esta generación, yo he tenido muchos, en mi agencia de comunicaciones he tenido muchos de millennials, y yo les he dado estas libertades porque yo me doy cuenta que ellos no son de que trabajan de 9 a 6, sino que ellos trabajan más por metas o por motivaciones. Muchas veces les digo, ¿sabes qué? El horario de trabajo es libre, pero para tal fecha tienes que tener tal cosa hecha, o tus tareas diarias son tales o cuales, así las hagas a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde, a mí me da igual, pero tiene que estar hecho esto hoy día a las 12 de la noche. Y ellos son mucho más dados a ese tipo de dinámicas, porque, por ejemplo, hay muchos que son pájaros nocturnos y que en la mañana llegan en un estado de inconsciencia máximo, entonces no pueden, no computan. Y a mí no me sirve tener a alguien en un escritorio porque sí, sino que a mí me interesa tener a alguien motivado. Entonces, muchos de ellos son muy agradecidos de esas oportunidades. Un millennial, por ejemplo, trabaja un año para después darse un año sabático, o trabaja un año en una gran empresa multinacional para juntar plata para su emprendimiento. Entonces, por ejemplo, pero ¿cómo? Estudiaste ingeniería comercial en la Católica, trabajas en una multinacional y resulta que renuncias para hacer videos de, no sé, de caramelos. Dicen, sí. Y son felices y les encanta. Entonces, esta cosa de que antes se premiaban los 10 años en una empresa, los 15 años en una empresa, los 25 años en una empresa, ya no existe. 1 o 2 años, 2 años es mucho para un O sea, en millennial. empresas trabajar en un millennial lugar. habría que premiar a los 6 meses, a los 8 meses. Exactamente, sí. Sí. No, y fíjate que ese es uno de los temas que también Daniel Halbert dice. O sea, no aguanto que necesiten evaluación constante y que si uno no les da feedback, creen que no se desarrollan. O sea, uno lo tiene que estar permanentemente retroalimentando cómo lo hiciste bien, lo hiciste mal. Son de muy corto plazo. O sea, es difícil, no sé, no me imagino cómo contratar a millennials en una empresa, salvo que efectivamente tú digas, bueno, son una generación muy interesante, muy del día a día, son innovadores, son súper emprendedores, es gente que logra sacar lo mejor del otro y por lo tanto también son súper necesarios en una empresa. Claro, pero no van a hacer carrera en la empresa, obviamente. O sea, pero supone. es una condición per se, porque tú dices, bueno, esta es la condición de un millennial, evidentemente no se va a desarrollar acá, pero el aporte que me va a entregar en 6 meses a lo mejor va a ser muchísimo más que el aporte que va a tener una persona de 3, 4 años. No sé, por lo creativo, por lo innovador que son. Ahora, yo no sé, quizás preguntarle a Pierina o a Pastora, que en cuanto a proyecciones, porque lo que decía Pierina es cierto, o sea, en la vida en general somos bastante estructurados. Entonces dice, bueno, usted tiene que estudiar, ¿no es cierto? Cuando salga del colegio tiene que hacer una carrera, después que haga la carrera ya empieza a trabajar, casar, ya tiene sus lucas, entonces ya se puede casar, puede formar familia, y después lo andan jodiendo para que tenga el primer hijo, y cuando tiene el primero le La parejita. Entonces es como una vía, entre comillas, normal, que no digo que sea mala, mucha gente opta por esa vía, pero es como que esas serían las proyecciones, o hacer carrera en una empresa, ¿verdad? Pero en el caso de los, nunca me aprendo la palabra, millennials. 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 Parece como el nombre de Bourbon. Sí, medio sé. En cuanto a proyecciones, sería distinto ahora, ¿no es cierto? O sea, no están pensando, no digo que no, a lo mejor van a casar y van a tener familia igual, pero no es parte de su proyección. Pero es un target así, o sea, pero lo es ven que- de esa forma. Pero postergan eso. Lo que pasa es que no es que uno diga así como, no me voy a casar nunca ni nada, pero en el fondo, si ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando, pero me gustaría mucho quizás el próximo año irme a estudiar afuera. Y me gusta la idea de poder trabajar y juntar la plata para eso, para ese proyecto. En el fondo quedaría fuera igual por ahora un posible matrimonio, una pareja estable, en ese sentido. Tu pololo tienes que esperar como 10 años, ¿eh? Claro. Pero pasa mucho porque en el fondo uno quiere crecer también como profesional y de repente quizás en hacer familia te postergáis un poco en tu tema profesional. ¿Sí? Entonces quizás es mejor dejarlo como a los 35, algo así. Lo que es malo igual. Ahora, lo que tú decías, María Pastora, desde el punto de vista de contratar millennials. Hablemos de contratar millennials que tienen esta como expectativa o la manera de ver distinto el futuro como lo ven tradicionalmente otro tipo de profesionales. ¿Lo ves como algo negativo? ¿Lo ves como algo que incluso las empresas lo asumen como tal y no les preocupa porque efectivamente, que tal como lo decía anteriormente, el aporte que entregan es tan potente mientras estuvieron en la empresa que incluso no descartan que a futuro van a pasar 3 años más, van a volver a la misma organización porque ha cambiado su situación, obviamente?
Claro. ¿Tú lo ves como algo necesariamente que sea negativo? No, no necesariamente negativo, es muy distinto. En una empresa muy tradicional, un millennial muchas veces sería como una pulga en la oreja, ¿no? Sería como que viene a desordenar o etcétera, viene a quebrar los esquemas. Pero yo creo que son un gran aporte. Sí, lo que pasa es que el desafío es saber motivarlos, porque motivarlos es muy difícil. Yo hago clases en la universidad y también mis primeros alumnos eran muy distintos. Ahora yo tengo que luchar contra un celular, contra un computador para captar su atención o integrar el computador y el celular a las actividades de la clase. Entonces, cuando uno logra una conexión con el alumno desde lo que quiere, se puede lograr muchas cosas. Lo mismo que en el campo laboral, que te decía yo, por ejemplo, cuando yo a veces contrataba millennials, les decía, mira, sabes que el horario acá es mucho más libre, tú trabajas por meta, y como que al principio como que mirando así, oh, es como rara esta empresa, porque todas las empresas que llegan como le dicen, no, tiene que trabajar de 9 a 6, la hora para almorzar es de 1 a 2, y etcétera. Entonces, yo creo que para las empresas que son muy tradicionales es un desafío muy grande y es un desafío que da muchos aportes, porque aparte que hablaba, por ejemplo, el otro día con un amigo que trabaja en una empresa de comunicaciones muy estructurada, que ellos hacían planes de celular de datos con ciertas características. Y una vez hicieron un plan de datos con una red social X, que después quitaron ese beneficio, y se les vino el mundo encima porque todo el mundo estaba en esa compañía porque usaban ese beneficio. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas las personas de su departamento eran personas de 40 años, de 50 años que no entendían esta dinámica y tuvieron que meterse en ella, porque ya resulta que el plan de datos es mucho más importante que los minutos del celular. O sea, yo hace años que no me gasto todo el plan de celular como era antes, de voz me refiero. Así que yo creo que en esa empresa que te estaba dando recién el ejemplo, que hubiese habido un millennial, y yo hubiese dicho, pero ¿cómo van a sacar ese beneficio? Ese beneficio no puede estar fuera por tal y tal razón. Entonces yo creo que son un aporte, pero hay que aprender a llevarlos porque es un lenguaje nuevo, es una dinámica nueva, son personas con distintos intereses y motivaciones, y no puedo estar apostando a que esa persona va a estar 25 años trabajando en la empresa. O sea, va a estar máximo 2 o 1 si es que tiene un proyecto futuro el próximo año. Pero a ti ¿te ha tocado trabajar con millennials? ¿Te ha tocado convivir? Sí, bueno, de hecho, yo creo que en todas las empresas hay gente joven que nació en ese periodo. Y claro, tienen características distintas, pero no me había tocado esto que dice María Pastora por lo menos, de relacionarme con ese tipo de gente. La radio seguramente tiene que haber... ¿Cómo decir gente rara? No. Como ese tipo. Marcianos. Para mí, más que lo que hagan o no en el campo laboral o no, sería interesante un poco saber cómo piensa un millennial en cuanto no solo a sus proyecciones, sino que en cuanto a la vida. Si tú dices que un millennial puede trabajar un año en una gran empresa y después renunciar, porque se va a dar un año sabático, ese es un concepto de vida. Sí, concepto de vida, absolutamente. Y la paternidad y todo eso lo van postergando, y se van a casar y tener hijos, pero no antes... En el fondo, ¿será que a lo mejor, y puedo estar muy equivocado, ven la vida de una manera mucho más light, como que no quieren enfrentar quizás la realidad que vive el mundo hoy día, con sus grandes desafíos, sus grandes males? O sea, yo creo que no, porque yo creo que en el fondo postergar un poco y tener la oportunidad quizás de vivir cosas nuevas en que, por ejemplo, experimentar viajes, conocer distintas culturas, puede ser mucho más enriquecedor en el fondo después a la larga, ¿cachai? Entonces conocí distintas cosas. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y son experiencias que son únicas, y puedo decir que conozco muchas culturas distintas, y en el fondo, cuando tenga hijos, lo que quiero es enseñarles a que vivan la vida de la misma forma, que disfruten, que se den la oportunidad de hacer las cosas que a ellos les gustan, y que también, en el fondo, trabajen en cosas que les gusten y que los llenen, y que en el fondo no se encierren a trabajar. Yo conozco personas que tienen algunos años más que yo y viven encerrados trabajando y no hacen nada ni siquiera con sus hijos. Entonces, como que igual eso yo lo encuentro malo igual. Ahora, hay un tema ahí que tiene que ver con el profesional que egresaba, no sé, hace 30 o 40 años y que tradicionalmente entraba en una empresa para hacer carrera y que incluso para formar familia lo hacía antes de los 30, y además el costo
del estándar de vida. El costo de tener una vivienda no era tan caro como hoy. Exacto. Hoy día si uno quiere, aun cuando sea un profesional, entrar en una empresa y tener, no sé, una expectativa de vida, de arrendar una casa o comprar una casa, digamos, incluso tendrías que pasar varios años en esa empresa para lograr lo mismo que lograron otros hace 30 o 40 años atrás, Claro. porque cambió absolutamente el estándar de vida en Chile. Entonces algunos dicen, bueno, mejor prefiero postergar muchas cosas por no perderme espacios de recreación o de oportunidades o de viaje o de desarrollo, de cultura, y dicen, yo no quiero estar ahogado por tratar de formar familia hoy día, ni endeudado por vivir Bueno, una vida no un solo poco el más costo de la tranquila. vida, sino también los hijos. Sí, Mucho más pero es que caro. lo que pasa es que tú vives con tus padres, mijito. Pero son caros tener. Yo veo a mis amigos que tienen hijos y Sí, tienen que matricularlos en jardines. Ese es el tema. Porque... Claro. ¡Wow! El kilo de guagua está caro. Terrible. Exactamente. No, y los millennials tienen como premisa trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Esa es una de sus premisas. Ellos no van a dar un minuto más de su tiempo, de su sacrificio, siendo que en muchas empresas aún es muy bien visto que uno se queda hasta después de la hora de trabajar, haciendo muchas más cosas, adelantando cosas, o muchas veces incluso es un mal reflejo del ordenamiento del tiempo. Y bueno, y los millennials tienen como esta cosa como más libre y se quieren casar y quieren tener hijos, pero en realidad eso es más cercano a los 40 años y ellos tienen la vida solucionada. Si tú piensas, existía CONIN, que era la Fundación para los Niños Desnutridos, y hoy no hay desnutrición, hoy hay obesidad. ¿Por qué? Porque las necesidades del ser humano están mucho más cubiertas. Nosotros, yo no sé, yo hacía pulseras o cositas para vender y así hacerme unos pesos en el colegio, por ejemplo. Pero ahora, los jóvenes de ahora tienen solucionadas muchas cosas y ya no tienen que luchar para eso. Entonces pueden pensar más allá, pueden pensar en viajar. Yo lo que pensaba era en querer comprarme un par de zapatillas y para eso hacía pulseritas y me las compraba. Esas zapatillas ya están resueltas ya. Entonces ellos van más allá. La comida ya está resuelta, comen de más y son obesos. No tienen que luchar por comer y ya no hay desnutrición. Entonces esta generación ha vivido una abundancia y una facilidad de vida que les permite pensar más allá, pero también los hace postergar esas responsabilidades que para nosotros eran salir de la universidad, trabajar, tener hijos, era Ahora, como hay lo algo muy, lógico. muy bueno en eso, que a la hora de formar familia, ¿no es cierto? El tema de la familia en cualquier época de la historia va a ser importante, ¿verdad? Absolutamente, es El la base de la crisol sociedad. de la sociedad. Sí. Bueno, y a mí me parece muy, muy bueno que esta generación, a la hora de formar familia, lo hagan más tarde. Sí. Porque Y lo resulta hacen muy que- a conciencia. Y muy a conciencia. Sí. Porque ya están más maduros, vivieron más, se entretuvieron, recorrieron, como dice Pierina, viajaron. Y también es como se contrapone a las sociedades pasadas, donde la gente entre los 20 y los 25 años, más o menos, ¿no es cierto?, tomaba las decisiones más importantes de su vida, como por ejemplo casarse y tener familia, en una edad en que obviamente no se tiene la madurez para hacerlo. Entonces el hecho de que lo hagan, no sé, a los 40 o más incluso, a mí me parece bien. Si ustedes quieren comprar un auto, la mejor opción es Chevrolet y el líder es Inalco. En www.inalco.cl ahí usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet con condiciones de financiamiento súper convenientes, con un CAE carga anual equivalente, donde están incluidas las comisiones, los seguros, la tasa de interés muy barata, estilo Millennium. Pero se puede llevar un vehículo todoterreno, o se puede llevar un vehículo sedán, automático, mecánico, lo que es mejor, que a lo mejor no tiene tiempo para ir a una sucursal de Inalco, no se preocupe, porque en www.inalco.cl usted encontrará la atención al estilo millennials. ¿Ah? Sí, tal Chevrolet cual. para Pierina que vaya a recorrer ahí. Claro. Online. Los padres que tienen hijos millennials. Oh, pobres. Pobrecito, ¿qué dice pobrecito? ¿Ah? No, porque han tenido que aprender, o sea, a dominar una generación que usa Facebook. Y en realidad nosotros cuando llegábamos a la casa de la amiga llamábamos llegué bien y listo. Entonces tienen que luchar con muchas cosas que son muy nuevas. O sea, entonces por eso hay tantos cursos para padres de cómo poder ayudarlos a administrar las redes sociales. Hay que espiarlos, no hay que espiarlos, hay que tener protección parental o no. Entonces son cosas nuevas, así que es una incógnita. Pero, Pierina, ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Yo creo que es Con tus buena y papás, mala. ¿qué te dicen Es tus que, papás? sí, Ya, como que para la prácticamente- chacota te dicen. Yo creo que ustedes no tenían el mismo problema que tenemos ahora, que ustedes quizás salían y podían estar toda la tarde fuera
y nadie los molestaba. Y nadie te echaba de menos. Nadie te echaba de No. menos. En cambio ahora tú te llamas por teléfono y si tú no estás, oh, la mataron, no sé. Oye, las mamás con WhatsApp son Sí, cosas terrible. serias. Y cuando yo la llamo por alguna emergencia, nunca me contesta. Se le quedó el celular en alguna Uno está parte. Pero acostumbrado. si uno no le contesta, es problema que casi que llaman a los carabineros, ¿no? No, es Exacto. terrible. Es verdad. Pero uno tiene que estar constantemente, o sea, yo creo que la llegada de la tecnología, perdón, es muy buena, pero dentro de todo igual es mala porque te convierte como en un esclavo de la tecnología. Si uno no está en WhatsApp, no estás en alguna red social, como que en el fondo igual, No sé, existe, no claro. existís, no hay invitaciones a cumpleaños, Pero, nada. pero mira, Sí, es verdad. pero mira, a ver, Daniel Halbert dice incluso, no soporto la poca profundidad y que todo tenga que ser por el grupo de WhatsApp. O sea, que es demasiado la herramienta de comunicación Pero eso que es una usan, esclavitud. virtual por sobre la presencial, ¿ah? Por sobre, no sé, del cara a cara. ¿Es así? Sí, yo Tú creo te, que tú sí. te defines como una persona así, de O sea, comunicaciones virtuales, o mucho sea, yo- WhatsApp, mucho Facebook, mucho... Le escribes por Twitter a tu mamá, ya voy. ¿ah? Por Twitter en verdad nunca lo he usado mucho. Ya. Usas más Pero Instagram. o- Instagram sí, uso harto. sí. Y siempre subo cosas como, hay unas historias, uno estar subiendo todo el tiempo. Es un vicio. Y Facebook uso harto, WhatsApp todo el tiempo, en verdad es mucho más económico, es mucho más fácil de usar. Entonces, en verdad, como que es bueno, pero en el fondo si uno se desconecta, no podés estar un día desconectado sin que la gente piense que no te pasó algo. Como que es raro. Pero igual. invade también la privacidad el Sí, WhatsApp sí. y causa problemas. Por ejemplo, ahora todo el mundo sabe cuando tú ya viste el mensaje. Sí, ¿No es cierto? Aparecen las puede dos rayitas bloquear. azules y no sí, te se contestan. puede bloquear, sí. Pero después aparece una información que uno puede haberse leído. Ah, sí. Yo soy súper Sí, transparente, sí, yo claro. Sí, no sí, le sí. bloqueo nada. Y no me gusta la gente que me Nunca bloquea, pero bloqueaba bueno. una Es cosa, fome pero- igual, porque uno bloquea la hora de conexión de uno, pero no puede ver la del resto. Claro, Pero sí. ¿cuánto esa forma de comunicación ha perdido o ha afectado la relación intrafamiliar? O sea, ¿cuánto eso efectivamente se le echa mucho la culpa a eso y mucha la culpa a esa generación que hoy día no tiene una relación psicoafectiva saludable, intrafamiliar, o más bien un mito? Porque finalmente las relaciones, yo creo que van más allá incluso de la tecnología, pero sería interesante saber la visión de ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque se habla mucho de la generación hoy día de mucho iPhone, mucho WhatsApp, Sí. todo se comunica por vía electrónica. Es que te poco facilita la espacio, vida. poco espacio para compartir una mesa, y mientras estás compartiendo una mesa... Están todos con el celular. Sigue Sí. sonando el WhatsApp. Sí. Ahora, yo no creo que eso sea solamente la generación millennial. No, yo creo es que todas las generaciones. en todas las generaciones Así tú es. ves de repente reuniones muy importantes a nivel político, y mientras está hablando uno que no lo pesca nadie en el Parlamento, están todos así viendo no sé qué, pero Pero sí, es- en los es una- es semáforos una- también, todos los conductores te dan roja y todos están manejando, con... es súper Sí. peligroso, además. Pero siendo una autocrítica, siendo una autocrítica tú misma que eres parte de la generación millennials, ¿qué aspectos negativos tú les ves? Yo creo que en el fondo Por no hay igual ninguno. como que uno es como tan fácil comunicarte que en el fondo no sientes esa necesidad como de extrañar a una persona. Quizás como que antes como que uno pensaba estar más cerca de las personas, pero ahora como que uno está todo el rato en contacto, entonces no hay como distancia. Bueno, no sé, es que no le veo algo tan malo, pero siento que en el fondo sí, como que te separa un poco de la gente. O sea, te acerca pero te separa, en sentido más físico. A lo mejor es una... Ya no es te necesario- acerca superficialmente a lo mejor. Ya- María Pastor, ¿tú lo ves igual? Sí, yo creo que las relaciones humanas, si uno no hace el real contacto cara a cara, se van mermando. Por ejemplo, no sé, pues uno puede mandar por WhatsApp un mensaje con una carita y como que se suaviza y puede ser una broma o no. A veces las cosas no quedan claras, a veces se crean discusiones porque alguien le puso me gusta a una foto y no sé, ¿por qué le pusiste me gusta a la foto de tu ex polola? Y cosas por el estilo. O sea, ya hay tipos de peleas distintos. La mamá con los hijos, por ejemplo, cuando se piden permiso para salir, si es por WhatsApp, a lo mejor no se puede entablar una conversación así como, bueno, ¿por qué vas a salir? ¿Por qué quieres salir? ¿O dónde vas? O no sé qué. Sino que, mamá, voy a salir y ya, te facilita la vida decir, bueno, ya, avísame cuando llegue o está en contacto o está siempre conectando el WhatsApp. Entonces, que nos facilite la vida es muy bueno, pero también eso hace que las relaciones sean más superficiales. Y yo creo que ahí los que tienen que marcar la pauta son los adultos, los padres,
si es que están almorzando, no permitir el celular. O también, porque ¿qué pasa? Que los niños copian a los padres y si los niños están con el celular, hay que ver dónde están esos padres también, seguramente están en el celular. Entonces, hay que tratar de profundizar las relaciones humanas, no a través de la tecnología, porque el cara a cara es irreemplazable. O sea, hasta el momento yo no he visto relaciones humanas que se profundicen si no son en persona o cara a cara. ¿Hasta qué edad es un millennial? ¿Cuál es el rango de edad cuando se define esta categoría de personas? Claro, los nacidos entre el 80 y 95 más o menos, pero ya los que están naciendo ahora ya no son millennials. Ya ahora son... No, pero me estaba hablando que incluso son millennials gente hasta los... 34. menos los 30. Sí, más o menos. Hasta los 30 años. Sí, ¿Los hasta de ahora los cómo 30, se llaman? 25. Dos milenios. Generación Z. Generación. Lo que pasa es que los millennials son la generación Y y la generación X, que es de la que somos nosotros. Parece dibujo animado japonés. Claro, puras denominaciones. Pero lo que está claro que es un grupo importante, porque en uno de los programas anteriores yo hablaba acerca del adulto mayor, que no es millennials, es dinosaurios. Al revés. ¿Ah? Puede ser generación X o baby, Entonces, baby se hablaba boomers. fíjate que se hablaba del ¿Qué me mira a 2025. mí? Ay, no, yo no he visto Vamos todos nada. para allá. Vamos todos para allá, no se preocupen, no se preocupen, Eduardo. Oye, me están haciendo bowling. No. No, bullying, bullying. Hablaba lo siguiente, que al 2025 la cantidad de adultos mayores va a ser igual que la cantidad de adolescentes y jóvenes en este país. Por lo tanto, es un sector súper relevante. Sí. O sea, no podemos decir, bueno, mira, los millennials son así, porque finalmente igual tengo que relacionarme en muchos campos de la vida. O sea, ¿cuánto hoy día las empresas tienen una correcta mirada o una incorrecta mirada de ese mundo? Y cuánto incluso todo lo que uno desarrolla, incluso a través de los medios de comunicación, cómo llegar a ese sector. Te lo coloco en el mundo de la política. El mundo de la política, o sea, ¿cómo ver millennials la política? Sería interesante que me pudieran dar esa visión también. ¿Cómo ver millennials nuestra realidad social, por ejemplo? Porque es un grupo extremadamente relevante y es interesante no solamente para un candidato, para una empresa, sino también para los que pretenden desarrollarse en sus prototipos de familia. Eduardo. Bueno, yo no sé cómo lo ven los millennials porque no pertenezco a ese grupo, pero creo que sería interesante saber la respuesta. Ahora, yo creo que en todas las generaciones se han caracterizado por algo muy definido. Por ejemplo, en los años 60, con la famosa revolución de las flores y los hippies, muchos de los que eran adultos en esa época decían, esta generación no va a llegar a ninguna parte. Claro. Un montón de marihuaneros, andan teniendo cabros chicos y no se dan ni cuenta cuando los tienen porque andan todos volados, y el gusto, y qué sé yo. Y resulta que mucha gente de esa generación luego, cuando crecieron, maduraron, se transformaron en grandes empresarios, grandes profesionales. Entonces, yo creo que con los millennials va a ocurrir exactamente lo mismo, como dice Pirina, cuando ella es una chica muy joven, pero cuando, no sé, llegue a los 40 años, que va a seguir siendo joven, obviamente. Obvio. ¿Cierto, María Pastora? Seguramente va a mirar para atrás y va a decir, sí, fue una buena época, pero ahora como que mi vida está más centrada. O sea, yo creo que cuando nos vamos haciendo adultos, lo normal es que el ser humano también vaya cambiando, por lo que decías tú, las realidades sociales van cambiando. Hay cosas que no podemos evitar preocuparnos. O sea, si sabemos que en Corea del Norte hay tensión con Estados Unidos y está metido entre medio Japón y está metido China y otros países más, y que eso podría significar una supuesta guerra nuclear, por muy millennials que sea, no puede estar ajeno a una realidad como esa. O sea, yo creo que igual hay preocupación, porque si no estaríamos hablando de una persona que en realidad no entiende en qué mundo está viviendo. Entonces es un proceso, yo creo que en la medida que vamos madurando nos vamos centrando más en las... No sé lo que dije, pero me salió bueno. Pero ¿ustedes verdaderamente creen que sectores relevantes de la sociedad chilena, voy a usar una palabra muy joven, pescan a los millennials de una manera que es correcta? Y te lo coloco, por ejemplo, en el mundo de la política. Porque precisamente los millennials no están ni ahí con la política. Yo creo que hay una gran parte que a lo mejor no participa en la política, ni quiere tampoco, ni le interesa participar de la política. Y a lo mejor lo que ha faltado simplemente es cómo llegar a ese interés y a ese sector donde es que es significativo.
Pirina. No sé si Pirina nos puede decir si está Pirina. interesada. Bueno, Claro. yo siento Yo que en el tengo fondo otra igual ahora muchas campañas políticas van dirigidas especialmente a la juventud porque usan mucho las redes sociales para hacer su masificación. Han empezado a usar Instagram, Twitter, Facebook para llegar a esta población, pero en el fondo yo represento una parte de los millennials, yo creo, pero yo creo que a uno sí le llama la atención la política, pero en el fondo quizás faltan personas que te representen, porque vemos candidatos que están ya poco pasados de moda. Entonces, en el fondo, yo creo que más va por eso, va por un desencanto de la sociedad en general, no solo de mi generación, con la política que hay en Chile, por lo menos. Ahora, yo no me refería tanto al uso de los medios que usan los millennials, porque ya, finalmente uno tiene que subirse igual a la tecnología. Me estoy refiriendo más bien que la tecnología es un medio, Sí. pero cómo yo me relaciono con este grupo de personas que no son de proyectos tan de largo plazo, que tienen un interés de meter los espacios de cultura relevantes, quieren otras oportunidades, no quieren una empresa en la cual sientan que en el fondo no tienen ninguna participación. O sea, una conexión con ellos. A eso me refería particularmente. Igual hay una conexión muy importante. Los millennials son muy idealistas. Si tú haces el clic con el idealismo, ellos son capaces de salir a la calle, son capaces de funcionar. Pero mientras tú no conectes con ese idealismo que tienen ellos, no se mueven. Yo los he visto, por ejemplo, hay unos muy activos en las redes sociales opinando, por ejemplo, opinan del aborto, opinan de la homosexualidad, del matrimonio homosexual, de la adopción, y con links de medios de comunicación muy importantes, también con videos. Entonces, pero ellos se centran en ese idealismo del tema que les interesa. Si el candidato es funcional a ese idealismo, ellos son capaces de funcionar, son capaces de trabajar por él. Pero es difícil encontrar esa conexión porque los políticos que están haciendo campañas ahora no conectan exactamente con ese tipo de situaciones. Pero yo he visto jóvenes muy activos que si tú los conectas con el idealismo, ellos se mueven y sobre todo en redes sociales ellos son muy, muy dados a discutir cosas y hacen preguntas. Incluso también divulgan material como memes o cosas por el estilo que también hay muchos memes que para poder hacerlos hay que tener un contexto bien profundo del tema, o sea, uno de repente lo toma muy a la ligera, pero la producción de memes que a mí me encantan porque creo que es una forma muy entretenida de usar la ironía, de usar el humor también, y son muy difundidos y ellos se prestan a esas conversaciones. Entonces también yo creo que el idealismo de los millennials nos está salvando. Ahora, la capacidad de creatividad de ellos y de innovación es incalculable, o sea, realmente son Pero si hay ingeniosos. 1000 memes al segundo de que pasó algo, yo no sé cómo lo hacen, es impresionante. Es la cesantía que hay en el país, yo creo. Son las aplicaciones. Claro, ¿no? Yo creo que Fácil. están con el meme listo y con el texto listo por sí o por no, y lo que pase lo lanzan. Porque... Son muy ingeniosos. Y bueno, las herramientas también para crear memes, Son mucho o sea, más uno fáciles ahora. en mi época universitaria tendría que haber sabido Photoshop para poder hacer un meme. Ahora está Meme Generator o todo, que uno pone la foto, pone el texto y listo. Entonces, Ahora, si tuviéramos que colocarnos, ustedes son como líderes en algún sector, puede ser en el mundo de la empresa, puede ser en el mundo político, lo que sea, y tirar un mensaje de decir, pesquen a los millennials. ¿Ah? Y pesquenlos por estas razones. ¿Qué es lo que dirían? ¿Qué es lo que dirían? Incluso tú dices, pero ¿cómo es pescar un millennial? Dices tú, si en el fondo, cuando ya entra en la empresa, está pensando cuál es el estacionamiento que me van a dar, a qué hora me voy a ir el día viernes. Claro. No, la verdad, usted se proyecta en esta empresa y me proyecto en un año, porque después en 2 años quiero viajar. Pero quiero darle en el ángulo positivo, o sea, pésquenlo igual, Sí. porque creo que van a hacer una contribución no menor en cualquiera de los campos que acabo de mencionar. ¿Qué le dirían? yo creo que la entrevista de trabajo con un millennial es preguntarle qué te apasiona, qué te mueve. Si voy a poner a una persona en un puesto a la que no le apasiona lo que va a hacer, pues entonces va a estar pensando en la hora de salida del viernes. Pero si a esa persona yo conecto con esa pasión, va a estar el viernes trabajando hasta las 9 de la noche, pero va a estar feliz. Entonces yo creo que la entrevista de trabajo no es, bueno, ¿y usted dónde fue al colegio? ¿Y usted dónde fue a la universidad? ¿Y qué notas se sacó? Sino que es, ¿qué te apasiona hacer?
con qué tú disfrutas tanto que lo harías incluso sin que te pagaran. Y cuando uno encuentra a la persona que le apasiona algo y cuadra con el puesto que estoy buscando, pues entonces Lo la contratas por fórmula un año, mágica. ¿no? Y claro, y va ¿Tú a lo durar harías? un año, ¿Tú pero lo- va a ser atómico. ¿Tú lo harías? O sea, si yo tengo una necesidad específica en mi empresa, si yo tuviera una empresa, y creo que esa necesidad se puede cubrir, se puede solucionar en un periodo de tiempo más corto, sí, probablemente si encuentro una persona que tenga las capacidades de hacerlo. Ahora, yo creo que no es lo normal, porque, insisto, uno siempre como que se proyecta Claro. en todo tipo de cosas, incluso en política, hasta el que quiere ser presidente no puede serlo por un año, aunque bueno, muchos quisieran que... Pero ya tienes un periodo, un senador, un diputado, qué sé yo. Entonces, el hecho de proyectarse en el tiempo a tan corto plazo puede ser un problema, a menos, como te digo, que yo tenga algo específico donde esa persona me puede ayudar y sacarle el jugo, como dice María Pastor. Ahora, somos, Pitina, una sociedad que nos cuesta aceptar oportunidades para los milenios comparativamente a lo que podíamos ver en otros tipos de sociedades, particularmente la sociedad nuestra, o esto es un fenómeno que generalmente a nivel mundial es igual. Y lo coloco por lo siguiente, por ejemplo, yo creo que en Chile todavía no se entiende lo que es el homework. ¿Ah? A veces se hace en algunas empresas, en algunas horitas, digamos, alguna semana, pero hay empresas en Estados Unidos y también en Europa que el homework es casi full en los tipos de trabajo, y particularmente para gente joven. Por eso digo, el tema de las oportunidades, ¿es un prototipo de restricción en Chile? ¿O ustedes ven que en general es un fenómeno mundial también que pasa en otros países? Yo no sé, yo No paso. sé, o sea, el mundo es muy estructurado y está muy estructurado empresarialmente hablando igual. O sea, yo creo que el fenómeno de los millennials es muy parecido en todos los países. Así que yo creo que en el fondo esta como adaptación y esta cosa media extraña que se produce en todos lados. Y respecto al home working, al home office y todas esas oportunidades, ahora se usa al revés. Yo he visto emprendimientos que dicen, nosotros cobramos más barato porque nosotros no arrendamos oficinas. Entonces, es como una ventaja comparativa. Antiguamente uno decía, oye, esta empresa no tiene oficina ni tiene teléfono fijo, es una empresa muy rara. En cambio ahora ellos lo usan a su favor y dicen, nosotros no tenemos oficina, trabajamos desde la casa y por eso le podemos cobrar menos y darle un mejor servicio. Entonces se está cambiando la mirada de a poco desde emprendimientos como este. Y también esto del home office también es muy conveniente para las empresas, sobre todo porque la persona trabaja con más agrado, no tiene que viajar 1 hora en locomoción o colectiva o 1 hora en auto, no tiene que estar lidiando con el tráfico, está mucho más conectado con su trabajo. Lo que sí tiene que darle muchas veces, por ejemplo, yo conozco empresas que le contratan el internet a la persona en la casa, le tienen un teléfono que es solamente para trabajo y la persona tiene que tener un ambiente separado de la casa, porque si tiene hijos... Aparte que hoy día existen muchas oficinas virtuales también. También. Donde hay un teléfono y se contactan contigo y la persona trabaja Y uno desde su casa. puede- Incluso es muy común en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, el homeschool. Sí, también. Hay está muchas muy cosas de que se moda están haciendo también. en la casa por la misma sociedad en la cual estamos viviendo, con mucha violencia y otros males más. Tenemos que ir a una pausa comercial, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Obvio. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través de las redes sociales o a través de también ahí de WhatsApp, sobre todo que mucha gente nos escribe, no solamente a través del hashtag que aparece en pantalla. Quiero hablar de este tema de la tolerancia en el perfil de los millennials. Una de las cosas que se le critica es que son poco tolerantes. Como esta visión tanto de cambio, tanto de planes futuros, tanto de corto plazo, no tienen la misma tolerancia que tenían jóvenes, no sé, de hace 30 o 40 años atrás. O sea, ¿cuánto de esa crítica es realidad?
no sé cómo eran las cosas antes, entonces quiero que me expliquen un poco. O puedes decir, mira, yo no tolero esta cuestión y me voy. Yo, por ejemplo... Claro. Me voy, Claro. ¿no? Te coloco un ejemplo. Cuando uno se incursionaba en una empresa, no sé, hace 20 años atrás, hasta el día de hoy es así, y uno tiene una expectativa de desarrollo profesional. Y a medida que esa expectativa de desarrollo profesional no se va supliendo en los tiempos que yo quiero, hoy, no antes, dice, ¿sabes qué? Mejor estoy tratando inmediatamente de buscar otro espacio en otro lugar. No me gustó este trabajo. Generaciones anteriores dicen, no, que hay que tener paciencia, y a veces esa paciencia sí tiene sus premios. A lo mejor puede invertir 1 o 2 años, incluso 2,5 años en una empresa, y valoran eso y te abre oportunidades, y se dieron en un periodo de más largo plazo, 4 o 5 años. Miren ese señor, de verdad, 4 o 5 años, o sea, en el fondo, esa cuestión no. Entonces, sentido, por eso sale la crítica, son menos tolerantes. Son muy poco tolerantes en ese sentido, sí, yo lo reconozco, pero yo siento que es porque ahora hay como muchos profesionales, entonces uno no sabe si en el fondo estar tolerando ese tiempo en una empresa te va a representar seguramente un éxito laboral grande para tu carrera, entonces quizás uno empieza a buscar otras opciones que quizás te presenten como una visión más amplia de lo que vas a querer, de lo que quieres ser después a futuro. No creo que... Yo conozco mucha gente que ha esperado lo mismo, como que ha esperado mucho tiempo un puesto o un cargo que soñaba quizás y no se lo han dado, entonces quizás ahora la gente está buscando nuevas opciones al tiro, ¿no? Es que yo siento que no te asegura esperar 5 años, esperar un tiempo, quizás no te asegura la posición que vaya a querer, que uno quiere, no sé, estoy enredada, pero... pero creo que no son tolerantes. Y te lo digo por lo siguiente, Perdón. porque cuando uno mira un currículum de alguien, Ya. sobre los 30 años, sobre los 35 años, una de las cosas que no quiere ver, no lo digo yo, pero en general es corto así. tiempo. Uno dice, bueno, ¿cuántos trabajos tuvo? Entonces, bueno, pasó por 7 trabajos, digamos, cada un año. Uno lo ve como un aspecto negativo, Sí, eso como no lo ve problema, como un aspecto claro. positivo. Entonces, cuando ve una persona que tuvo 5 años aquí, hizo dos cambios, ¿y por qué lo desvincularon? No, lo que pasa es que se produjo una reducción de la empresa. Ya. Pero cuando uno ha pasado en los últimos 10 años por 10 trabajos, no es algo que a uno lo miran positivamente. Pero yo siento que igual las empresas ahora miran a sus trabajadores como personas desechables. Va como de los dos lados. Las empresas igual tienen muy poco compromiso con muchos empleados. Yo he pasado por muchas empresas que no tienen compromiso con sus empleados. Entonces también va por ese lado, igual. Como que tú no te sentís como un indispensable y para ellos tampoco ahora uno es indispensable porque hay mucho que elegir. Así como también hay muchas empresas viendo la otra cara de la moneda, hay muchas empresas en que los jefes, digamos, le dicen al profesional, mira, vamos a ir de a poquito, pero no te preocupes porque esto es al principio, pero después, y resulta que pasan 20, 30 años y te siguen diciendo que vamos a ir de a poquito. La canción de Luis Fonsi. Claro. Pero eso que sea esta generación intolerante, yo creo que todos nos hemos puesto un poquito intolerantes en la vida moderna, porque hoy día todo es instantáneo. Y aquí también entran las redes sociales. Imagínate antes... Yo te cuento un caso que es un poco trágico. En el año 70, en el año 70, un hermano mío murió en un accidente. Tenía 16 años. Y en ese tiempo, obviamente, no existía el celular. Mi padre trabajaba, no tenía oficina fija, entonces se movía todo el día. Esto ocurrió a la 1 de la tarde. Y no había dónde llamar. Se enteró a las 11 de la noche cuando llegó a la casa. O sea, la vida era muy distinta a lo que es ahora. Hoy día todo es así, todo es así. ¿Por qué? Porque están los celulares, porque y también hoy día los que manejan las empresas, que son personas entre los 35 y 50 años, más o menos, ¿no es cierto? También son parte de las nuevas generaciones. Quieren que todo funcione rápido. Entonces yo creo que la cosa va como para los dos lados, ¿no? No sé si va para los dos lados, porque antes uno usaba la palabra proyectar o desarrollarme cuando uno ingresaba a una empresa. Esa palabra como que ha ido desapareciendo un poco y yo voy a explorar. Se ha cambiado por explorar. Claro. Y claramente es un cambio súper potente. O sea, entonces ahí donde yo veo que hay un cambio generacional relevante. Porque una cosa es, yo quiero
en una entrevista proyectarme y desarrollarme en esta empresa, y las personas efectivamente se proyectaban y se desarrollaban para estar años ahí. Claro. Años, algunos hablan de 40, de 30, de 25 años. Hoy día esa palabra como que se ha ido eliminando en el lenguaje. Bueno, a mí me interesaría ver las oportunidades o explorar mi mundo profesional en esta organización. Entonces, ahí donde está la palabra, son de corto plazo, son poco tolerantes. Sí, no, y aparte que dan mucho énfasis a los derechos y no a los deberes. Yo tengo derecho a esto, a esto, a esto, tengo derecho a no sé qué, pero resulta que a la hora de los deberes, porque los derechos tienen deberes correlativos, es así de simple, pero como hemos logrado tantos derechos, se nos olvidan los deberes. Entonces, eso también hace que esta sea una generación un poco más intolerante, porque dice, no, pero es que yo tengo que salir el viernes a las 3 de la tarde, o yo tengo que ganar un sueldo mayor, porque entonces como que se lo merecen, o como que en el fondo no hay que luchar tanto para eso ahora. Ahora la vida está mucho más simple, es mucho más, no sé si simple es la palabra, pero es mucho más accesible, son todas las cosas mucho más accesibles. Entonces, obviamente que el luchar por algo ya no es tan de largo plazo. Y otra característica de los millennials también es que le encantan como los títulos rimbombantes en el trabajo. Si tú les dices, pasaste de asistente periodístico junior a asistente periodístico senior, ¡wow! Es como impresionante. Entonces, eso es una forma como de alentarlos a que, mira, vas mejorando, vas creciendo, pero claro, hay que entrar en la psicología de ellos para aprender, y esto es todo nuevo. O sea, esto de que, por ejemplo, las personas no puedan ver el celular en horas de trabajo, para ellos es extrañísimo. O sea, es un derecho adquirido ver el celular en las horas de trabajo. Es parte del trabajo. Pero ese derecho tiene un deber correlativo, y si no has cumplido con tus metas del día, tenemos que conversar. Entonces, hay que saber llevarlos para poder... ¿Tú trabajas con millennials? Sí, y tengo como, no sé, como 100 alumnos este semestre, entonces son más o menos de estas características. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor de ellos? Y qué es, como, si tuvieras que decir, la parte que de frentón es negativa, de frentón? Por lo general no son muy puntuales, entonces tienen clase a las 8 de la mañana, llegan 8:15, 8:30, pero yo no puedo llegar a las 8:30, porque en la evaluación docente te ponen, la profesora no llega a la hora. ¿Aquí tenía alumnos aquí en el set? Claro, hay algunos infiltrados por ahí, alumnos. Pero, por ejemplo, no sé, uno llega comiendo un Super 8 a la clase, evaluación docente, la profesora llega comiendo. Pero ellos se hacen unos desayunos, de repente llegan con unos panes con huevo, unos termos y todo, y ellos, entonces, los derechos de ellos no son los derechos de uno. Esas cosas son negativas. Pero, perdón, esos alumnos que no llegan a las 8, llegan a las 8:15, 8:30, ¿tú los dejas entrar a la clase? Yo he tenido que flexibilizar un poco Eduardo Palacio no lo deja entrar. No, yo lo he flexibilizado, pero por otro lado, ¿No claro. tú no lo dejas entrar? No, no yo tú me he millennials. flexibilizado, sí. Mira, Ese yo es hice el problema clase en tuyo, la Eduardo. misma Tú no eres universidad. millennials. No, es que ahí estoy apoyando lo que dice María Pastora, porque en el fondo están los derechos, pero están las obligaciones. Y en todo orden de cosas existe una disciplina, que si no se enseña a tiempo, después va a ser... Pero es que existe otro tipo de sanciones, no el Pero horario. a ti no te permiten no dejarlo entrar al alumno a clase. No, es que hay libertad de cátedra, entonces yo sí. podría no dejarlo Es entrar. decisión tuya. Sí. Ya. ¿Puedo ser tu alumno? Por supuesto, bienvenido. Eduardo, gracias por venir a Conciencia de Valores. Gracias. María Pastora, igual, Pierina, ciudadana. Gracias por venir aquí a Conciencia de Valores. Siga debatiendo a través de las redes sociales y nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.